Hola, buenas tardes, mi nombre es Wilfredo, trayéndoles la palabra de Dios, la palabra del día. La palabra del día es: no te preocupes, no tengas cuidado, no tengas pena. Dios está al cuidado tuyo, Dios trabaja por ti, Él obra a favor tuyo. Primera de Corintios 3:18 dice: el amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Es tremendo que estas cosas son espirituales. Pero dice Pablo, cuando venga lo perfecto ya vino, es Cristo. Ahora nosotros estamos creciendo a la estatura del varón perfecto. Y cuando nosotros llegamos a ser adultos en Cristo Jesús, entonces las cosas que para nosotros eran esenciales ya no existen, ya dejan de ser, ya terminan, fallan. Um, pero aunque fallen, no nos preocupamos, no tememos, no nos preocupamos. Y en el siguiente video vamos a ver la palabra relajarnos o estarse tranquilos, estarse quietos. Pero en esta palabra, no te preocupes, vamos a usar la palabra hebrea kaleh, que significa um, que falla, que falla. ¿Cómo vamos a estar tranquilos sin preocuparnos si hay algo que va a fallar, que se terminó? Ayer estaba leyendo el pasaje de la boda de Canaán, cuando Jesús hace su primer milagro. Y en esta versión de inglés que estaba leyendo, usan la palabra que el vino, en deber decir el vino cesó o se terminó, usa la palabra falló. Y me causó curiosidad, porque la palabra falló para mí significa que algo estaba funcionando y por alguna razón se descompone y falla. Eso es lo que para mí significa la palabra falló. Empecé a buscar una palabra hebrea equivalente a esa palabra y encontré calé. Entonces, la idea de que no nos preocupemos, dijo Jesús: no te preocupes por qué has de vestir, qué has de comer. A tu Padre que está en los cielos, Él provee todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y todas las cosas te vendrán por añadidura. Ahora, esta palabra caler es el fin, es el término de las cosas. En Juan está la escena de la boda y dice: y el tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a la boda, fueron invitados. Y faltándole el vino, la madre de Jesús le dijo: vino no tienen. Aquí esa es la palabra: falló el vino, falló. No se descompuso, se terminó el vino, ya no había vino. No era la boda de Jesús, como algunos en el ambiente de los anglosajones dicen que esa era la boda de Jesús. No era la boda de Jesús, porque dice Jesús: ¿qué tengo yo contigo, mujer? O sea, ¿qué nos importa si no hay vino? Nosotros no somos, no es nuestra fiesta. Fuimos invitados nada más. Pero de seguro María quizás era amiga de la persona, de los que estaban casando, de las personas que organizaron la fiesta. Entonces María no estaba afligida, pero tenía cuidado, porque le avisa a Jesús: no tienen vino, se les terminó el vino. Y María no se preocupa. Primera, porque sabe que su hijo tiene el poder. Y segundo, y una vez que Jesús le dice: no tenemos nada que ver con esto, todavía no ha llegado mi hora, dice su madre: debe de afligirse y decir: wow, quizás Jesús puede hacer algo, pero no va a hacer nada. No se aflige, no se preocupe, no se preocupa, no se preocupa. ¿Qué hace? Simplemente sabe
confía en Dios. Y les dice, su madre dice a los que servían, haced todo lo que los dijere. Haced todo lo que los dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedras de agua, conforme a la purificación de los judíos, que cabían en cada uno 2 o 3 cántaros. Y les dijo Jesús, llenar esas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Y les dice, sacad ahora y presentarla a la maestresala. Y le presentaron, y cuando el maestresala gustó el agua hecha vino, que no había de dónde era, más los que servían lo sabían, quienes habían sacado el agua. El maestresala llamó al esposo y le dice, todo hombre pone primero el buen vino, y cuando ya están satisfechos, entonces lo que es peor, o sea, ya cuando están satisfechos, entonces lo que es peor, o sea, primero dan el buen vino, ya que miran que están todos borrachos, sacan el vino peor, y para que sobras, porque ya todos ya se llenaron, ya están satisfechos, ya están bien servidos, pero si quieren más, saquen el vino viejo. Pero le dice el maestresala, dice, y cuando ya están satisfechos, entonces sacan lo peor, mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de las señales hizo el Señor en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. María creía, confiaba en Jesús, tanto que no se preocupaba. Ella no temía, no se preocupaba. Les dijo, hagan todo lo que les diga. ¿Cómo sabía María que iba a hacer algo Jesús? Ella no se preocupaba. Así, de la misma manera, nosotros confiemos en Jesús, que Él va a hacer, Él va a obrar, Él va a hacer. Dice Jesús, ¿quién de ustedes preocupándose por una preocupación hacen por un pelo blanco volverlo negro, o añadirle a su vida un centímetro? No, nadie puede. Inclusive si tú te estás preocupando ahorita por respirar, si te estás preocupando por oír, por hablar, por ver, estás en problemas. Todo eso lo hacemos automáticamente. Dios lo provee. Dios nos los provee, nos da la fuerza para vivir. No nos preocupamos hasta que llega una enfermedad o llega una situación de deshabilitación. Entonces empezamos a preocuparnos. Pero mientras no nos preocupamos, en el siguiente video vamos a ver la palabra relajarse, cómo está relacionada con sanidad. Cuando tú te relajas, Dios te sana. Dios te sana. Pero te va a sanar cuando no te preocupes. Pero si estás afligido, tu corazón se llena de preocupaciones, ¿cómo iré a salir? ¿Cómo iré a hacer? Esas preocupaciones te inundan y no hacen que la palabra de Dios dé fruto en tu vida. Eso es lo más tremendo, que la preocupación hace que se estanque el fluir de Dios. En las otras cosas que no te preocupas, fluyes. En las otras cosas que no tienes pena, fluyes. Pero en las cosas que tú tienes pena, que tú te preocupas, que tú tienes cuidado, esas cosas son limitadas. Se terminan. Lo único que no se termina es el amor de Dios. Por eso leímos el Corintios, donde dice Pablo, 3 cosas no se terminan: la esperanza, la fe y el amor. Y el mayor de todas esas 3 cosas que nos terminan es el amor de Dios. Eso es lo que los salmistas decían: tu amor endura para siempre. O sea, no se termina, nunca se termina, nunca falla, siempre está fluyendo. Pero cuando nosotros nos afligimos, hacemos que el amor de Dios se estanque
que no fluye en nosotros. Y al no fluir en nuestras vidas, no vemos la bendición de Dios, porque estamos afligidos. Por eso Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios. No te preocupes, no tengas pena. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás te llegará por añadidura. Por añadidura. Ese es Calé. Las demás cosas se estancan, fallan, se terminan. Aunque sean espirituales, que sean buenas. Don de profecía. Nosotros usamos el don de profecía. Dice Pablo, anhelad el don de profecía. Lenguas. Hablar en lenguas. Han hecho un estudio donde las personas les ponen a un aparato en su mente y ellos hablan en lenguas. Ven el resultado, la carga espiritual que logran las personas tener en su cuerpo por hablar en lenguas. Hablar en lenguas es grande, profetizar es grande, tener conocimiento desaparecerá. Todas esas cosas, aunque sean buenas, van a cesar, van a terminar, van a parar. Pero el amor de Dios, ese no termina. El amor, si el enemigo logra convencerte que Dios no te ama, ya te derrotó. Va a hacer contigo y deshacer. ¿Por qué? Porque no es lo más importante, es que sientas el amor de Dios, que sientas que Dios te ama, que no te va a abandonar, que nunca te va a dejar, que el amor de Dios no va a fallar. No va a llegar un momento en que se terminó mi amor por ti, ya no te amo. No, Dios te ama. Él se entregó, murió en la cruz del Calvario porque Él nos ama. Y ese amor no se va. Así que ese es el mensaje del día. No te preocupes, no tengas cuidado. Confía en Dios, confía en Jesús. Confía en su palabra para que dé fruto al 100, al 60, al 30%. Dios te bendiga, te veo mañana. Bye bye.